Bien, ahora es el turno de la historia del budismo desde Mahakasyapa hasta Nagarjuna. Dice que Buda no podía tener sucesor, haber revelado la ley y fundar la comunidad. Ahora era preciso codificar la ley, es decir, recuperar los sermones del bienaventurado y fijar el canon. Ya habían muerto los grandes discípulos Sariputra y Maudgalyayana. En cuanto a Ananda, que durante 25 años había servido fielmente al maestro, no había alcanzado la categoría de Arhat por falta de tiempo para dominar las técnicas de la meditación. Mahakasyapa tomó la iniciativa de reunir un concilio de 500 ardas. Había gozado también de una alta estima por parte de Buda, pero era de carácter rígido e intolerante. Todo lo contrario de bondadoso Ananda. Ok. Pocos años después del concilio de Vaisile, un monje Mahadeva proclamó en Pataliputra 5 tesis insólitas en extremo acerca de la condición de Arhat. Afirmaba concretamente que a un Arhat puede ser seducido en sueños, es decir, que las hijas de Mara podían provocarle una emisión seminal. ¿Qué tal? Un incubus. La luz estaba considerada ya desde el Rig Veda como la imagen expresiva más adecuada al espíritu. Para los Sataripatines, Sakyamuni fue un hombre que se hizo Buda y en consecuencia Dios. Para otros doctores, sin embargo, la historicidad de Buda Sakyamuni resultaba un hecho humillante. En efecto, por una parte, como un gran Dios puede llegar a ser Dios, y por otra, era preciso resignarse a aceptar un Salvador del que se suponía que ya estaba perdido allá en su nirvana. En tal situación, una escuela, la Lokotara, proclamó que Sakyamuni, que ya había alcanzado la condición búdica desde hacía muchos periodos cósmicos, nunca había abandonado el cielo donde habitaba. El que los hombres vieron nacer en Kapilavastu, predicar y morir era tan solo un fantasma creado por el verdadero Sakyamuni. El Mahayana asumirá y desarrollará esta budología docetista. Veamos que es el Mahayana. Docetismo es que no acepta la encarnación de alguien en el cuerpo, sino que es ficticio como un cuerpo fantasmal. Todas las escuelas budistas reconocían la importancia de los bodhisattvas, pero los mahayanistas proclamaron la superioridad de bodhisattva sobre el Lahara, ya que el segundo no está completamente liberado del yo, y de ello es prueba que busca el nirvana para sí solo. Según aquellos que los critican, los arhat desarrollan la sabiduría, pero no en grado suficiente, y la compasión. Los bodhisattvas, en cambio, como repite constantemente los textos del Prajnaparamita, no pretenden alcanzar su propio nirvana privado. Por el contrario, recorrieron el mundo altamente doloroso de la existencia. Y a pesar de ello, deseosos de ganar la iluminación suprema, no tiemblan. Ciertamente, el paraíso de Sukhavati no es el nirvana, pero los que llegan a él, en virtud de un solo pensamiento o de una sola palabra, están destinados a obtener en el futuro y sin esfuerzo alguno la liberación final. La doctrina de Nagarjuna y la vacuidad universal. Dice que los adversarios indios de Nagarjuna, así como algunos investigadores occidentales, declararon que la Sunghavada es una filosofía nihilista, puesto que parece negar las doctrinas fundamentales del budismo. Pero en realidad se trata de una ontología, a la que acompaña siempre una soteriología que se esfuerza por liberarse de las estructuras ilusorias ligadas al lenguaje. La Sunyavada, en efecto, utiliza una dialéctica paradójica que desemboca en una coincidente oppositorum, lo que en cierto modo nos recuerda a Nicolás de Cusa, a Hegel y hasta Wittgenstein. Nagarjuna critica y rechaza todo sistema filosófico y demuestra la imposibilidad de expresar la verdad última mediante el lenguaje. Ante todo, recuerda que existen dos tipos de verdades: las verdades convencionales ocultas en el mundo y que son útiles en la práctica, y la verdad suprema, la única que puede llevarnos a la liberación. El Abhidharma, que pretende comunicar la alta ciencia, trabaja en realidad con verdades convencionales, y lo que es más grave, el Abhidharma oscurece el camino a la liberación con sus innumerables definiciones y categorías de existencias, como por ejemplo los khandas, datos, etc., que son únicamente en el fondo productos de la imaginación. Nagarjuna se propone liberar y dirigir correctamente las energías mentales cautivas en la red del discurso. Aquí es interesante esta parte porque muchas veces el lenguaje, logos,
nos inspira a expresarnos como verdaderamente somos, ¿no? Muchas veces la mente es como un embudo que la boca no alcanza a expresar correctamente y se pierden cosas a veces. Dice, la sabiduría revela la verdad suprema sirviéndose de la verdad oculta en el mundo que no es rechazada sino convertida en verdad que no. Pero aquí viene la parte más importante, que es el jainismo. Después de Mahabharata, erudición, cosmología y soteriología. La doctrina de este jainismo es en la visión de la soteriología. Se concentra en las tres joyas del jainismo: el camino recto, el conocimiento recto y la conducta recta. Los análisis de la materia, del alma, del tiempo y del espacio. Estas dos últimas se consideran sustancias de la materia kármica, etc. Una nota característica de Mahavira, posiblemente tomo de Macaulay Gosala, es que los actos marcan el alma a la manera de un tinte y que los colores se impregnan igualmente en los cuerpos. El negro, el azul, el oscuro y el gris caracterizan a los habitantes de las regiones infernales, mientras que el amarillo, el rosa y el blanco corresponden a los seres que viven en la tierra. El blanco puro e intenso es exclusivo de los que se elevan hacia la cumbre del universo. Dice que en cuanto a la quinta zona, cumbre del universo y moño del Mancatrapo, está reservada a las almas que han logrado la liberación. Ello equivale a decir que el liberado no trasciende el cosmos, sino únicamente sus niveles. El alma liberada goza de una beatitud indecible y eterna en el Siddha Kshetra, que es el campo de los perfectos, en compañía de sus iguales. Aquí vemos el Mahabharata y el Bhagavad Gita, la síntesis hinduista, la revelación de Krishna. El poema presente el Samkhya y el yoga en sus etapas presistemáticas. El primero significa el verdadero conocimiento o el conocimiento de sí mismo. Desde este punto de vista, el Samkhya se sitúa en la línea de los Upanishads. El yoga comprende toda actividad que conduzca el yo a Brahman, al mismo tiempo que confiere innumerables poderes. Lo más frecuente es que tal actividad equivalga al ascetismo. El término yoga significa método y también fuerza o meditación. Para valorar el considerable impacto del Bhagavad Gita en la historia de la religión india, hay que recordar las soluciones propuestas por el Samkhya, el yoga y el budismo. Según estas escuelas, la liberación existía como condición el deshacimiento del mundo y aún la vida humana en cuanto a modo de existir en la historia, el descubrimiento del color universal y el ciclo infinito de las reencarnaciones. Había orientado la búsqueda de la salvación en un sentido preciso. La liberación debía implicar el rechazo de las pulsiones vitales y de las normas sociales. El retiro a la soledad y las prácticas ascéticas constituían los preliminares indispensables. Por otra parte, la salvación por la gnosis se comparaba a un despertar, a un desamiento de las ataduras, a la retirada de una venda que cubría los ojos. En resumen, la salvación presuponía un acto de ruptura, la disociación del mundo, lugar del dolor y cárcel abarrotada de esclavos. La devaluación religiosa del mundo se vio facilitada por la liquidación del Dios creador. Para el Samkhya Yoga, el mundo accede al ser en virtud. El endurecimiento progresivo del dualismo materia y espíritu recuerda la evolución del dualismo religioso que se desemboca en la fórmula iraní de los dos principios contrarios y representativos del bien y del mal. Como hemos observado en varias ocasiones durante un largo periodo, la oposición entre el bien y el mal no era otra cosa que uno de tantos ejemplos de diadas y polaridades cósmicas, sociales y religiosas que aseguraban la alternancia rítmica de la vida y el mundo. En pocas palabras, lo que se aislaba en los dos principios antagónicos del bien y el mal, era el principio una tan solo entre las numerosas fórmulas mediante las que se expresaban los aspectos antiéticos y a la vez complementarios de la realidad: día-noche, masculino, femenino, vida, muerte, fecundidad, esterilidad, salud, enfermedad,
Dicho de otro modo, el bien y el mal formaban parte del mismo ritmo cósmico y por consiguiente humano que el pensamiento chino formuló mediante la tendencia del yin y el yang. Podemos comparar el proceso de endurecimiento característico de estas etapas del pensamiento indio con el fenómeno paralelo del dualismo iranío desde Zaratustra hasta el maniqueísmo. También Zaratustra veía el mundo como una mezcla de lo material y lo espiritual. El fiel, al practicar correctamente, separaba su esencia celeste de la manifestación material. Para Zaratustra y el mazdeísmo, sin embargo, el universo era obra de Ahura Mazda. El mundo no se corrompió, sino posteriormente por obra de Ahriman. Por el contrario, el maniqueísmo y con numerosas sectas gnósticas atribuía la creación a los poderes demoníacos. El mundo, la vida y hasta el hombre mismo son el resultado de una serie de actividades dramáticas, siniestras o criminales. En resumidas cuentas, esta creación monstruosa y vacua está destinada al aniquilamiento. La liberación es el resultado de un prolongado y difícil esfuerzo por separar el espíritu de la materia, la luz de las tinieblas, que la retienen cautiva. Ciertamente los diversos métodos y técnicas indios que buscaban la liberación del espíritu mediante una serie de separaciones cada vez más radicales contaron todavía con proselitos hasta mucho después de que apareciera la Bhagavad Gita. En efecto, el rechazo a la vida y sobre todo la existencia condicionada por las estructuras sociopolíticas y por la historia se convirtió a partir de los Upanishads en una prestigiosa solución soteriológica.